La herencia que nadie quiso recibir. La carta llegó una mañana gris, de esas en las que el campo parece contener la respiración. No tenía remitente claro, solo un nombre escrito con tinta temblorosa. Familia Rivas. Dentro, pocas palabras bastaron para cambiarlo todo. Habían heredado una casa. Ninguno recordó haberla visto antes. Tampoco recordaban al hombre que figuraba como antiguo dueño. Don Julián Ferreira, un pariente lejano, casi un desconocido, cuyo nombre jamás había sido pronunciado en reuniones familiares. La casa estaba en el límite del campo, donde la tierra deja de ser fértil y el silencio se vuelve espeso. Abandonada desde hacía años, cerrada, olvidada, o eso creían. Llegaron una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer. La construcción se alzaba sola, rodeada de pasto seco y árboles torcidos por el viento. Las paredes estaban manchadas por la humedad, como si la casa hubiera llorado durante años sin que nadie la escuchara. La puerta principal cedió con un quejido largo, cansado. Adentro el aire olía a encierro, y a algo más antiguo, difícil de nombrar. No había muebles modernos, todo parecía detenido en otro tiempo. En la sala, un reloj de pared colgaba torcido. Las agujas marcaban siempre la misma hora, 3:17. Nadie lo tocó. Las fotografías familiares estaban cubiertas con telas blancas, como si alguien hubiese decidido no mirar más los rostros del pasado. En el pasillo, una puerta permanecía cerrada con llave. Nadie sabía qué había detrás. Nadie preguntó. Esa noche, pese a la incomodidad, decidieron quedarse. Solo una noche. El silencio fue lo primero que les impidió dormir. No era un silencio normal. Era un silencio que escuchaba. Uno a uno, los sueños llegaron. Todos soñaron lo mismo. Un hombre mayor, delgado, vestido con ropa antigua, sentado en una silla de madera en medio de una habitación oscura. Su rostro no mostraba rabia ni violencia, solo cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se curan con descanso. Los miraba fijo. Y hablaba despacio, como si cada palabra le costara. No me dejaron terminar, nada más. Al despertar, el miedo se sintió compartido. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabían que no había sido un sueño cualquiera. Uno de ellos miró sus manos. Tenía tierra bajo las uñas. La decisión fue inmediata. Vender la casa, cerrar ese capítulo, no volver jamás. Pero mientras se alejaban, nadie notó que el reloj, por primera vez en años, había avanzado un segundo. Y en la habitación cerrada, algo había despertado. La familia Rivas creyó que bastaba con alejarse. Se equivocaron. La primera noche lejos de la casa fue peor que la anterior. El sueño volvió, puntual, implacable, como si hubiera estado esperándolos. El mismo hombre, la misma silla. Pero algo había cambiado. Esta vez, don Julián no estaba en la oscuridad. La habitación era reconocible. Era la casa. Estaba sentado bajo el reloj de pared. Las agujas seguían marcando las 3:17, pero ahora emitían un sonido seco, insistente, como un corazón cansado que se negaba a detenerse. Don Julián levantó la mirada. Sus ojos parecían más vivos y más dolidos. «Me oyeron», dijo, «pero no escucharon». Al despertar, uno de los Rivas comenzó a llorar sin saber por qué. Otro sentía el pecho apretado, como si hubiese pasado la noche bajo tierra. Ninguno había descansado. Y los sueños no fueron lo único que regresó con ellos. En la casa donde vivían ahora, comenzaron a aparecer cosas que no les pertenecían. Un rosario viejo sobre la mesa, una llave oxidada dentro de un cajón. Un olor a humedad que se colaba por las noches
incluso con las ventanas cerradas. Los perros del vecindario aullaban mirando hacia la nada. El pueblo al que acudieron buscando respuestas no los recibió con gusto. Al escuchar el nombre de don Julián, las miradas se desviaban, las conversaciones se cortaban, las puertas se cerraban un poco más rápido. «Ese hombre», dijo una anciana casi en susurro, «nunca se fue». Poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Don Julián había vivido solo toda su vida, no porque no tuviera familia, sino porque nadie quiso hacerse cargo de él cuando enfermó. El pueblo lo sabía, lo vio apagarse de a poco, lo dejó atrás. Murió en la casa, pero no lo encontraron enseguida. Alguien dijo que pasaron días, otros dijeron semanas. El silencio había sido su última compañía. Esa noche, uno de los Rivas regresó solo a la casa heredada. No por valentía, sino porque el sueño se lo pidió. Porque al cerrar los ojos, escuchó una frase distinta, dicha con urgencia. «Está ahí, donde la tierra no descansa». La casa parecía más viva que antes. El aire estaba frío. El reloj seguía detenido, observándolo. En el granero, el suelo mostraba una marca extraña, como si hubiera sido removido una y otra vez. No excavó, no aún. Cuando se fue, sintió pasos detrás de él, lentos, arrastrados, respetuosos. Esa madrugada, todos soñaron por última vez lo mismo. Don Julián estaba de pie. Ya no pedía, advertía. «Si no hablan por mí», dijo, «yo hablaré». Y el reloj, en todas las casas de los Rivas, marcó exactamente la misma hora. Después de esa noche, nadie volvió a soñar con don Julián. Eso fue lo que más miedo les dio. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. No vigilaba. Esperaba. Ya nadie quería esa casa. Nadie quería ese nombre en los papeles. Nadie quería volver a escuchar el reloj. Excepto uno. Fue el que había regresado solo, el que había sentido los pasos detrás, el que no excavó. Dijo que iba a volver una última vez, solo para ordenar, solo para cerrar. Los demás no lo discutieron. En el fondo, todos estaban aliviados de que fuera él, y no ellos. Cuando entró de nuevo a la casa, no tuvo la sensación de estar entrando en un lugar ajeno. Fue peor. Sintió que la casa lo reconocía. El reloj seguía marcando las 3:17. Esta vez no sonaba. En una habitación que antes había pasado por alto, no cerrada, solo evitada, encontró una caja de madera apoyada sobre una mesa baja. No estaba escondida, estaba esperando. Dentro había cartas. Cartas de despedida, una por una, con nombres completos. Los suyos, los de sus hermanos, los de primos, sobrinos, incluso de familiares que hacía años no pisaban el campo. Don Julián las había escrito con calma, con detalle, recordando cosas que nadie creía que él pudiera recordar. No reprochaba. Eso fue lo más inquietante. Hablaba de visitas que nunca ocurrieron, de sillas preparadas, de comidas hechas de más, de días enteros mirando el camino. A medida que leía, algo empezó a apretarle el pecho. No era miedo. Era culpa heredada, como si la soledad del viejo se le hubiera pegado a la piel. Sintió tristeza, pero no la suya. Sintió algo más pesado, algo arrastrado durante años. Quiso irse, de verdad quiso. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Tuvo la certeza, no la idea, la certeza de que si se iba en ese momento, la casa iba a quedar sola otra vez. Y eso, por alguna razón, le pareció imperdonable. Esa noche se quedó. Después otra. La idea no llegó de un día para otro. Fue una certeza que se armó con paciencia. Pensó que irse sería abandonar otra vez, que cerrar la casa sería repetir la historia,
que dejarla sola era peor que quedarse. Y quedarse empezó a significar algo distinto. Una noche entendió lo que el viejo había entendido antes que él, que la casa no pedía compañía momentánea, pedía permanencia. Esa madrugada, junto con una silla y una soga, decidió acabar con su vida. No pudo con la culpa que cargaba a pesar de no ser un familiar directo de don Julián. Pasaron días, después semanas, hasta que llegó otra carta, no escrita a mano, un aviso legal. La casa volvía a quedar en herencia. El nombre del destinatario era el de él. Los vecinos dijeron que no les sorprendió, que ya hacía tiempo veían una luz encendida por las noches, que la radio seguía sonando, que alguien caminaba despacio como cuidando no hacer ruido. Dicen que la casa está maldita. Otros dicen algo peor. Dicen que la casa no hace daño, que solo no soporta quedarse sola y que, cuando alguien escucha demasiado, aprende a quedarse. Desde entonces, en el pueblo hay una advertencia que se repite en voz baja, como consejo de familia. A esa casa no hay que entrar solo, porque no te echa, te convence, y nadie quiere ser el próximo en heredarla. Porque hay herencias que no se pueden vender, casas que no se vacían nunca, y soledades que aprenden a llamar a quien sabe escucharlas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Te veo en el próximo video.